Hola, muy buena jornada. Bienvenidos a MBD Noticias, primera edición. ¿Qué tal, Pilar? Buen día. El saludo para todos. Estamos arrancando la jornada informativa aquí en TV Ciudad. Mucha información para compartir con ustedes. Abrimos ya la ventana para ver cómo está la capital y qué dice el pronóstico de Inumet para esta jornada. Y tenemos que para esta jornada se prevé cielo algo nuboso y nuboso, periodos de claro y neblinas. Las temperaturas extremas previstas para hoy: 13 la mínima ya superada, 25 la máxima. ¿Qué se prevé para mañana? Cielo nuboso, periodos de algo nuboso, 14 y 26 las temperaturas extremas. ¿Qué pasará el jueves? Mínima de 15, máxima de 23 para el próximo 21 de abril. Ahí lo veíamos, ¿no? Ya está más movida la ciudad. Arrancó el año, efectivamente, en esta jornada. Vamos a contarles algunos de los temas que vamos a estar compartiendo con ustedes hasta las 8:30 aquí en MBD Noticias. Y les contamos que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció medidas económicas en la jornada de ayer que vamos a estar dando cuentas, no solo lo que dijo, sino también algunas repercusiones. Sí, también vamos a estar hablando con referentes de los sectores almaceneros a propósito del fraccionamiento de productos que se viene desarrollando, por ejemplo, en el departamento de Canelones, pero también se podría llegar a aplicar aquí en Montevideo. ¿Cómo se portó la selección sub-20 femenina? Ganó 2-1 y ya está, bueno, en las puertas del Mundial, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, estamos casi ahí, casi ahí. Nos toca ahora el jueves enfrentar a Brasil. Ayer ganó un partidazo, además, con penales atajados. No, tremendo lo de las chicas de la sub-20. Vamos a verlo más adelante aquí en MBD. Comenzando el desarrollo informativo, les decimos que el presidente de la República en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva, acompañado por el ministro de Trabajo y Seguridad Social y la ministra Azucena Arbeleche y el director de la Oficina de Planeamiento, anunciaron medidas económicas. Sí, la primera fue la convocatoria por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al Consejo Superior Tripartito para que a su vez convoque a 88 mesas de negociación. El objetivo, sugerir al sector privado evaluar un adelanto del aumento por inflación para unas 300.000 personas trabajadoras con el propósito de recuperar el salario real. Las otras medidas anunciadas por el presidente apuntan a este tema, pero en el sector público con un aumento del 3% para las jubilaciones y de 2% para funcionarios y funcionarias a partir del mes de julio. Sobre iniciativas para los sectores más vulnerables, el presidente dijo que en las próximas horas habrá anuncios por parte de los ministerios de Economía y Desarrollo Social. Y sobre los precios, aclaró que para el Poder Ejecutivo no es una variable por ahora. Sobre algunos precios hemos tomado medidas, algunas que se están terminando en estos tiempos, que después vamos a hablar si se reanuda por única vez. Pero insisto, no quiero ser redundante. El tema es el poder adquisitivo, ¿verdad? No es el precio en sí. Entre otras cosas, porque si vamos al origen de la suba del precio, sabemos que muchas veces escapa la base al gobierno nacional. Después, obviamente, está la base tributaria. Y algunos agregados que mencionaba hace un instante sobre los cuales estamos trabajando otros organismos del Estado. En este caso, la decisión del gobierno, para que sea efectiva, para que sea eficaz, va por el lado de los salarios, las jubilaciones y las pensiones. Y justamente le preguntaron al presidente Lacalle cuándo se produciría esta recuperación salarial. De hecho, con la suma de almacenero que hice hace unos instantes, estaríamos recuperando salario. Entre otras cosas porque, y esto póngalo siempre en tela de juicio, porque en este mundo tan loco ya no sabemos qué va a pasar, supuestamente con este agregado de aumento, tanto en jubilaciones, pensiones y salarios públicos, deberíamos de estar por encima de la inflación esperada. Subrayo, deberíamos de estar por encima de la inflación esperada. Bueno, parte de lo que decía allí en conferencia de prensa Lacalle Pou el día de ayer. El mandatario no dijo cuáles medidas de precios se van a extender, pero las únicas tomadas hasta el momento son la eliminación de IVA al asado, que vence, ustedes saben, el 30 de abril. También a los huevos, productos panificados y fideos que rigen por un mes con opción a otro más. Sí. Pero también se están impulsando, Josema, otras acciones que buscan dinamizar la actividad comercial por un lado y mejorar el acceso a alimentos de los hogares con menores ingresos. Sí, ¿no? lo decíamos desde la semana pasada, rige en el departamento de Canelones la habilitación por 180 días de la venta fraccionada de comestibles en almacenes. Hoy de tarde la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, va a recibir a dirigentes de Cambadu, organización que nuclea baristas y almacenes de nuestro país, que es la
que promueve justamente esta iniciativa. Sí, y para hablar justamente de este asunto, estamos en comunicación a esta hora con el presidente de Cambadu, Daniel Fernández, a quien ya le damos los buenos días. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, ¿qué tal? Fernández, Muy bien. No sé si estaba escuchando, pero el presidente dijo en conferencia de prensa ayer que hizo números de almacenero. ¿Cómo lo ven eso? ¿Usted hizo números? Bueno, fue bien gráfico, o sea, nosotros sumamos con un lápiz la mayoría de las veces. Y bueno, esta medida que aplicó Canelones, indudablemente no le va a salvar la vida a nadie. Le da posibilidades a mucha gente humilde que a veces le cuesta llegar a comprar el paquete cerrado de 1 kilo, de 450 gramos de fideo, la posibilidad de poder fraccionar ese producto. Indudablemente el único que ha dado el visto bueno, y ya lo puso por decreto, es Canelones. Nosotros hoy en la tarde, que tenemos una reunión con la Intendencia por otros temas, se le agregará ahora, sobre la posibilidad que la Intendencia de Montevideo también adopte esta medida. ¿Y cómo está funcionando? Más allá de que otros departamentos no se han pronunciado, también está la posibilidad, cosa que sabemos que así es, que en todos los barrios periféricos, no en el corazón de la ciudad, del departamento, pero se vende fraccionado. A veces la Intendencia se la vista gorda y otras veces, como la Intendencia de Montevideo, que es muy celosa de todas las normas bromatológicas, controla mucho eso. Claro, ¿y cómo ha funcionado, Fernández, el fraccionamiento en el caso de Canelones, que es lo que ya está habilitado? ¿Ha servido, ha favorecido, digamos, mayor venta, por lo menos a los sectores más vulnerables? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Mira, viste que hace 4 días que entró esta medida y hace 4 días que el país está parado. A partir de hoy empezaremos a recibir alguna información, pero indudablemente que va a ser positivo, porque no todos tienen para ir a comprar el kilo de azúcar, el kilo de fideos o el paquete cerrado de moñitas, 1 litro de aceite. Entonces se le hace más fácil en esas zonas que de repente compre una botellita pequeña de aceite o medio kilo de azúcar o medio kilo de yerba. Bien, Fernández, a propósito de esta iniciativa, se manejaba, por ejemplo, a nivel de Congreso de Intendentes que además de Canelones, eventualmente Montevideo y otros departamentos pudieran adoptar medidas similares a esta del fraccionamiento. ¿Cuál es la visión de Cambadu a nivel país, justamente? Bueno, sería positivo, te reitero. Ahí está que la medida es para comercios de cercanía y no entran en ella ni autoservice ni supermercados. O sea, es el barrio que está enquistado ese comercio, donde a veces no llega ni el correo a esas zonas, pero sí está el almacén del barrio, el pequeño comercio, que le da una mano a todos los vecinos. Que de repente hoy en departamentos que no sea tan celosa la división de bromatología, lo estén aplicando y no nos damos cuenta. Bien. Daniel Fernández, el intendente de Rocha Vieja, Jumpierres, dio a entender que estas medidas solo eran aplicadas en intendencias frente amplistas, de alguna manera por cálculo electoral. ¿Usted tiene la misma visión o no es así? Yo no pienso para nada en cálculos electorales. Nosotros hablamos de un tema, de una inquietud de comerciantes pequeños que están enquistados en barrios periféricos. Yo no sé, se subió Canelones, quizás se suba Montevideo, no sé, Salto, y no sé los demás departamentos. Reitero, estoy seguro que en el departamento de Rocha, si se hace una investigación en los comercios enquistados en esos barrios, se debe vender fraccionado. Quizás la Intendencia no sea tan celosa como el Montevideo, pero para nada nosotros politizamos un tema. Bien, Daniel Fernández, presidente de Cambadu, le agradecemos estos minutos con MBD Noticias. Ha sido un placer, buenos días. Muy bien, bueno, así las cosas. Cambadu se va a estar reuniendo, como decía allí, en esta jornada con la intendenta Carolina Cose y autoridades municipales para, bueno, evaluar o no si se llega al fraccionamiento también aquí en la capital. Bien, no sé si ya tenemos el contacto con nuestro compañero Luca Veloz. Lo vamos a tener en un ratito. En un ratito, lo vamos a tener en un ratito porque ahora vamos con otros asuntos, concretamente. Sí, vamos a hablar de aspectos que tienen que ver con el Parlamento, porque esta semana va a ingresar un nuevo proyecto de ley al Parlamento Nacional que busca contemplar la situación
de unos 22.000 deudores del Banco Hipotecario. La iniciativa redactada por los senadores blancos Carlos Camí y Sergio Botana cuenta con la simpatía del Ministerio de Economía y Finanzas y establece, entre otras cosas, que las deudas en unidades reajustables para los que pagaron más de 170 cuotas se podrán congelar en pesos. El proyecto es valorado con expectativa por el grupo de deudores del Banco Hipotecario, ya que contempla varios pedidos que viene realizando el colectivo. Esto lo decía Dinora Rodríguez a MBD Noticias. Lo que intenta establecer es congelar las deudas, congelar nuestras deudas en pesos. Eso sería, al momento de aprobarse el proyecto, pasar nuestras deudas que hoy están en unidades reajustables, llevarlas a pesos y dejarlas congeladas. De esta manera, evidentemente, se podría detener aquella suba que tiene desmedida. Nuestras deudas tienen subas desmedidas basadas en el incremento de la UR más allá del crédito y del interés hipotecario que cualquier préstamo tiene, ¿verdad? También se maneja en este proyecto la posibilidad de, llegados 10 años de pago desde el momento de la aprobación del proyecto hacia adelante, el Banco Hipotecario condonaría la deuda total. O sea, de acá en más, aquellos que en 10 años no terminamos de pagar nuestra casa, el Banco Hipotecario las daría por paga a los 10 años. Es así, contempla en la totalidad de los pasos, porque está dirigida a los deudores en UR, que es lo que nosotros siempre pedimos. Nosotros no buscamos soluciones parciales, sino que nos contemplen a todo el colectivo. Y por otro lado, no sería una resignación hacia atrás del Banco Hipotecario, sino de lo que estaría por percibir, de forma de que sea menor el impacto que pueda tener en sus números. Josema, hacemos una pausa, ¿qué te parece? Muy bien, pausa, ya seguimos. La capital en esta jornada, como decíamos, hoy sí arrancó el año. Seguimos avanzando en la información porque a partir de hoy la línea 316 va a extender su recorrido en parte de sus servicios hasta la actual ubicación de la Facultad de Veterinaria. La nueva sede universitaria fue inaugurada el 23 de noviembre del año pasado en el kilómetro 18 de la Ruta 8. Desde la Intendencia se explicó que la medida amplía el servicio de transporte a vecinos y vecinas de la zona, a los estudiantes y trabajadores de ese centro de estudios y también a los de Zona América. La línea 316 tendrá la primera y la última parada en la entrada de la Facultad de Veterinaria y los horarios de esta extensión de recorrido estarán asociados a la entrada y salida de estudiantes y de trabajadores. Muy bien, le voy a cambiar de tema. Vamos a hablar de la Sub-20 femenina, que está haciendo un gran papel allí en el Sudamericano de Chile, que en el día de ayer le ganó 2-1 a Venezuela. La selección femenina de fútbol Sub-20 de esta manera debutó en el cuadrangular final del Sudamericano que, como decíamos, se está disputando en Chile. Antes que nada hay que decir que Venezuela era favorita y que las celestes debutaban en una fase final del Sudamericano estando en juego 2 cupos para el Mundial de agosto en Costa Rica. Ahí lo veían, abrió la cuenta de penal la goleadora uruguaya Belén Aquino y con ese resultado terminó el primer tiempo. Qué bien, cómo la colocó Aquino. Mira, el equipo uruguayo. Mira, ahí lo tiene una vez más. Tuki, sácala, perfecto. Sí, dígame. Sí. Ayer lo tuvimos, ¿no?, en pantalla. Sí. El equipo uruguayo mantuvo la diferencia hasta los 70 minutos del partido, incluyendo un penal atajado por la golera uruguaya Vanina Sburlati a los 59 minutos. Sí, Aquino casi anotó el segundo a los 70 y en esa misma jugada se lesionó, lamentablemente. La reemplazante Martina Terra, en la acción siguiente Venezuela empató y parecía que así, bueno, se venía el mundo abajo porque eran los favoritos de Venezuela, sí, ¿no? Claro, caballo de comisario, pero un Sí. minuto después Terra anotó la victoria en la primera pelota que tocó. Sí, el segundo partido de este cuadrangular final es el jueves contra Brasil y el domingo el último encuentro con Colombia, que ayer marchó Colombia, 3-0 perdió con Brasil. ¿Qué le parece si vemos el penal atajado por la golera uruguaya para la victoria de ayer frente a Venezuela? A ver.
Qué bien, qué bien, qué bien. Tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo lo de la selección uruguaya femenina sub-20. Allí, gran partido, gran partido. Está jugando muy bien la selección. Hasta ahora, bueno, cayó en la primera rueda ante Brasil 2-0. Después tuvo resultados netamente positivos. Y el próximo partido justamente es con la selección de Brasil, ya con más recorrido. Vamos a ver si se recupera Aquino, la goleadora uruguaya, la que le hizo 6 solamente ella a Bolivia, en el 13-0, ¿no? Tremendo, tremendo. Josema, ¿se acuerda que ayer estábamos, estuvimos en Pueblo Victoria, allí en la zona de La Teja, ¿no? Para que la gente más o menos lo ubique, que vecinos y vecinas estaban movilizando para que no cierre una policlínica en la casa de Mario. Exacto. Ayer estaban recogiendo 700 firmas, hoy ya prácticamente solo con el boca a boca llegaron a 1.500 y bueno, es todo un tema, ¿no? que van a estar analizando esta tarde con representantes de ACE para ver que, si se puede revertir, ¿no? este anuncio de cierre, ¿no? de la esa policlínica. Situación los complica mucho a los vecinos de Pueblo Victoria que se atienden allí, porque tendrían que trasladarse hasta la policlínica de Tres Ombúes, que si bien está relativamente cerca, genera varias complicaciones. Eso lo contaba Luca Veloz en el día de ayer en su móvil. Y vamos a recibirlo, Luca, que está con más información desde exteriores. Luca, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días, José María. Un saludo también para Pilar. Estamos en la sede del PIT-CNT en Jackson porque, bueno, en respuesta a los anuncios del presidente de la República, Lacalle Pou, este adelanto en el aumento de salario para los funcionarios públicos y también para las pasividades, vinimos a conversar con Pablo Darrocha. Él es economista, integrante del Instituto Cuesta Duarte. Primeros análisis sobre estos anuncios, Pablo. Bueno, nos sorprende como primera reacción porque hubiésemos esperado que hubiese convocatoria previa, porque es de lo que se hablaba en la previa, en tener un diálogo, en habilitar los espacios. Por lo pronto creo que las medidas lo que buscan es mitigar un poco los efectos que hoy estamos padeciendo del aumento de precios y por supuesto sobre salarios deprimidos, porque ya vienen con una caída del salario real, entonces la brecha entre lo que sucede con los precios y los niveles retributivos obligaron al gobierno a llevar adelante medidas que consideramos a priori bienvenidas, pero insuficientes, por supuesto. Este adelanto que sería en el aumento, bueno, después, ¿cómo repercute en el aumento final? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estas medidas no son medidas antiinflacionarias. Creo que el gobierno ha fracasado desde ese punto de vista. Creo que lo que hay es un reconocimiento a que el gobierno no ha podido controlar los precios y que la trayectoria descendente que estimaba en la exposición de motivos de la ley de presupuesto no se va a cumplir. Y en este sentido lo que se están otorgando, por un lado, para los públicos un adelanto, y eso todavía no queda claro si es un adelanto de tipo nominal, a razón de lo que puede pasar con la inflación, o si va a tener algún componente asociado a la pérdida que sufrieron los trabajadores públicos durante el 2021 y que de hecho se espera en próximas horas haya una convocatoria. Lo único que tiene un efecto directo es que un mayor ingreso mitiga los efectos de los aumentos de precios. Desde ese punto de vista es bienvenido. Y con respecto, bueno, a esta negociación que se adelanta de alguna manera, ¿en qué condiciones se empieza? Habida cuenta también de que las cámaras empresariales ya reaccionaron y algunas están cuestionando estos anuncios. Sí, en el caso de los públicos ya estaba previsto con anterioridad. Hay un acta de entendimiento, de acuerdo, en que se iba a convocar al Consejo Superior de Negociación Colectiva para esta semana incluso, para definir la trayectoria, el cronograma de recuperación para ver si el gobierno cumple con el compromiso de la ley de presupuesto. En el caso de los privados es mucho más complicado el asunto porque estamos hablando de convenios colectivos vigentes donde tienen previsto un correctivo inflacionario al cabo de los 18 meses. Por lo tanto, esa exhortación que hace el gobierno para estos sectores puede complicar porque además es una especie de invitación a que adelanten los correctivos. Los correctivos lo van a tener que aplicar sí o sí. Yo creo que los aplicarían de todas maneras porque si no al final de los 18 meses el ajuste que tendría que aplicar sería excesivo. Pero bueno, es raro cómo se procesó, digamos, la medida porque de alguna manera queda una encrucijada ahora el sector empresarial. Sacando cuentas, ¿se va a poder, mitiga la pérdida de estos meses este adelanto que anunció el gobierno?
Bueno, por supuesto que cualquier incremento salarial mitiga el efecto, digamos, de es mejor tener más plata en el bolsillo, para hacerlo claro. Ahora, en términos de los procesos de recuperación estamos muy lejos. De hecho, hasta que no se consoliden los correctivos que va a haber, porque la inflación efectivamente se va a ubicar por encima de los adelantos, es donde se va a consolidar la recuperación. Pero en el caso de los privados estamos hablando de una recuperación que en el mejor de los casos, salvando algunas excepciones, va a ser de 1,6 en una pérdida superior al 4. Y en el caso de los públicos estamos hablando de una pérdida significativamente mayor y todavía sin una previsión clara de cómo se va a recuperar ni cuándo. Algunos políticos dicen que se ajusta la economía a través de los salarios o a costa de los salarios. ¿Ustedes están de acuerdo, no? Bueno, nuestro diagnóstico inicial fue que en realidad la mejora del resultado fiscal, del déficit fiscal, en buena medida se explica en recortes salariales de jubilaciones y pensiones, sí. El gobierno también, el presidente ayer discutió las cifras de la pobreza, dijo que no las que daba el gobierno eran las veraces y no la de los analistas. No, bueno, nosotros no cuestionamos de ninguna manera las cifras que difunde el Instituto Nacional de Estadística. Ahora, son las interpretaciones que hacen los políticos muchas veces que terminan confundiendo a la gente. Lo que no hay duda es que en el 2020 hubo un aumento significativo de la pobreza, como en el 2021 una reducción, pero todavía seguimos teniendo más pobres que en el 2019, y esa es la absoluta verdad. Pablo de Rocha, economista, integrante del Instituto Cuesta Duarte, muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes. Gracias a vos, Luca. Realmente el tema económico es un tema de preocupación. Ustedes se acuerdan que mañana en el Banco de Previsión Social la representación de jubilados y pensionistas, Sixto Amaro nos dijo acá en MB Noticias que bueno, va a ser un planteo para elevar al Poder Ejecutivo la preocupación y que se adelante, no sé qué de estos anuncios, porque hay un anuncio que tiene que ver con las jubilaciones, pero pedía también adelantar la canasta de invierno. Bueno, vamos a ver en qué queda. Las garrafas, entre otras cosas, las garrafas ¿no? también. Precios puntuales. Sí. Bueno, está, si te lo llevan a la casa con más de 900 pesos, ¿no? Claro. Cuando además se avecina el invierno, es un tema de preocupación. Sí, sí. Vamos a ver qué queda el planteo en el Banco de Previsión Social por parte de la representación de jubilados. Además, es justamente ese lo que explicaba Amaro, ¿no? Es uno de los elementos no solamente para cocinar, sino de calefacción, claro, en tiempos bastante complejos, más para los jubilados, ¿no? Bien, y en otros temas, Josema, también va a haber una reunión en el ex hospital Filtro. Sí, esto, ¿no?, será hoy a las 10 de la mañana. Allí autoridades de ACE van a comunicar en la puerta justamente del ex hospital Filtro el destino que tendrán funcionarios y médicos mientras duren las obras de remodelación de este edificio. Exactamente, porque hace más de un año el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, había comunicado el proceso de mejoras edilicias, es decir, de reformas del hospital que se llevaría adelante en el sanatorio. Sí, pero recién hace una semana ACE cerró el lugar a raíz de una falla eléctrica. Y desde hace una semana, desde entonces, el personal médico y no médico espera saber cuál va a ser su destino durante el próximo año y medio que se estima durarán las obras, lo mismo que los pacientes. Sí, la directora del centro asistencial, Stephanie Taberne, convocó a todos para hoy a la hora 10 frente al centro de salud Clavoc para informar las medidas tomadas con respecto al funcionamiento de los servicios. Esto, como decíamos, ocurrirá a las 10 de la mañana allí frente al ex hospital Filtro. Y bien, abrimos nuevamente la ventana aquí en MBD Noticias para saber cómo están las calles de Montevideo, un tránsito que está mostrándose ágil. Volvieron las clases, entre otras cosas, ¿no? Eso nos tiran por la cucaracha la adivinanza de la calle. Y ahí cerca del Grando, ¿no es? Garibaldi, dijo nuestro productor Federico Yurkovich. Garibaldi Albo, ¿no? Cerca. Tibio, Pilar. No logro divisar. Nunca voy a ganar una penca, ¿eh? Avenida con nombre de fecha. 8 de octubre, Garibaldi, claro, mírelo. Parece que juega con nosotros. Ahora que me lo dice... ¿Qué ganamos si aceptamos? Lo vamos a arreglar en producción, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Y con esa me mató. Bueno, les quiero comentar que ustedes ven aquí en pantalla @mdtránsito, @mdtransporte. Allí está toda la información de cómo está justamente el movimiento de la ciudad, si se rompen semáforos, por ejemplo, se actualiza al instante y los equipos inspectivos van a trabajar al lugar. Hay que destacar que en Avenida Italia y Bolivia ocurrió un accidente de tránsito y la circulación por allí está bastante compleja. Así que, bueno, justamente hay que tomar las precauciones del caso. Información internacional.
con los últimos datos que tienen que ver con la actualización de lo que está pasando en la guerra entre Rusia y Ucrania. Los ataques de este lunes con misiles contra infraestructuras militares en la ciudad ucraniana de Leópolis, a unos 80 kilómetros de la frontera con Polonia, dejaron al menos 7 muertos y una decena de heridos en un nuevo bombardeo en el oeste de Ucrania, mientras los ataques más intensos se concentran en la región del Donbass. Leópolis ha sido desde la invasión rusa uno de los principales puntos de salida del país para los ucranianos que huyen de los ataques, y pese a que hasta ahora los bombardeos apenas habían generado daños en el área de la ciudad, ha estado en la mira de los ataques en diversas ocasiones, como el 13 de marzo cuando misiles de crucero apuntaron a una importante base militar, matando al menos a 35 personas e hiriendo a 134. El ejército ruso intensificó sus bombardeos este lunes en distintas zonas de Ucrania, y además de Leópolis, los ataques recrudecieron en Kharkiv, Mykolaiv o Mariupol, ciudad que las autoridades ucranianas dicen ha sido borrada del mapa, pero donde permanecen atrincherados soldados ucranianos en una gran fábrica de acero, donde resisten y se rehúsan a rendirse tras vencer un ultimátum dado por las fuerzas de Moscú. Mientras tanto, hoy se conocieron algunas imágenes del hundimiento del buque insignia de la Armada rusa en el Mar Negro, que según las autoridades ucranianas fue atacado por sus fuerzas con misiles Neptune, al tiempo que Moscú confirmó el hundimiento del crucero Moskva, pero lo atribuyó a un incendio a bordo y posterior explosión de sus municiones, pero no a un ataque ucraniano. Señoras y señores, estamos en el final, nosotros ya nos vamos, pero quédense en la pantalla de TV Ciudad porque arranca Ciudad Viva. Hay que ir puntual, si no después viene Marcelo Fernández y dice que le comemos minutos a Ciudad Viva. Bueno, vamos a tratar de resolverlo mañana a las 8 en punto, MBD Noticias, y enseguida nos vamos, ¿le parece? Quédese con nosotros.